Bueno, por primera vez en la historia, el Vaticano celebrará este domingo la canonización simultánea de dos expontífices. Ambos procesos de santificación tienen excepciones. Juan Pablo II será el más rápido de la historia y Juan XXIII será santo solo con un milagro. Vamos a conocer en detalle cómo es este proceso de canonización. Nos encontramos con la académica de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Jadi Bello. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, Jadi, lo comentábamos durante la presentación. Acá hay varios hechos que van a marcar un poco la historia. Primero, que sea un proceso simultáneo de canonización. No habíamos conocido nunca esto. No. Cuéntanos un poco qué marca la diferencia o qué podría ser distinto el hecho de que sean dos papas los que vayan a ser declarados santos durante la jornada de mañana. Sí, la verdad que es una celebración realmente histórica. O sea, celebramos la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, y en simultáneo está presente Benedicto XVI y Francisco. Entonces, en el fondo tenemos convocados en una celebración litúrgica 4 papas protagonistas. Claro. Y eso realmente, 2 vivos, 2 muertos. Claro, entonces eso realmente ya está marcando un hito. Ahora, en asuntos protocolares, la presencia de Benedicto XVI no interviene mayormente en la ceremonia. O sea, está enmarcada la canonización dentro del contexto de la Eucaristía. Se celebra dentro del contexto de la misa. Por lo tanto, el que preside esa Eucaristía es Francisco. Entonces, ahí en ese sentido no va a haber algo muy diverso que esté presente Benedicto. Jadi, por lo tanto, entonces podríamos decir que Benedicto sería un invitado más y que no va a tener ningún rol distinto ni habría ninguna diferencia, porque finalmente todo el protagonismo y quien encabeza todo esto es Francisco I. Claro, dentro de cualquier celebración litúrgica, el que preside la celebración es el que va guiando la liturgia, más que un protagonismo. Entonces, en ese sentido, el que preside, el que guía es Francisco, pero los protagonistas, en este caso, son Juan Pablo II y Juan XXIII. Perfecto. Ahora, otro tema que también conversábamos durante la presentación es que siempre se exigen 2 milagros. Exacto. Pero en el caso de Juan XXIII solamente hasta ahora se comprobaría 1. Exacto. ¿Y por qué entonces también va a ser declarado santo en el día de mañana? Mira, dentro del proceso de canonización de cualquier fiel cristiano, o sea papa, sea dueño de casa, sea lo que sea, siempre hay 4 pasos que son estándar para todos. Primero, de ser declarado siervo de Dios, venerable, beato y santo. Ahora, hay ciertas situaciones excepcionales por las cuales uno podría hacer más ágil los procesos u omitir otros elementos. Y eso pasa en el caso de ambos, tanto Juan XXIII como Juan Pablo II. Tú decías que Juan XXIII solamente con un milagro. En el consistorio del 2013, el año pasado, el Papa Francisco, en esta reunión de los obispos, de los cardenales, propone que se introduzca un recurso que se llama pro gratia. O sea, que haya una excepción con Juan XXIII solo permitida cuando esta beatificación, esta canonización conlleva un bien a la Iglesia, un bien mayor. Entonces, ¿qué es lo que argumenta Francisco I? Que introduce o pide este recurso pro gratia, que es aceptado. Que en el caso de Juan XXIII, el testimonio de él, su trabajo pastoral, su vida, su diálogo interreligioso, su preocupación por los pobres, son tan similares a las preocupaciones que está retomando Francisco, que en el fondo es un testimonio para la Iglesia que ayuda a reactivar esta vivencia más plena de la Iglesia, no tan encuadrada, no tan enmarcada, sino que una vivencia más tangible, más cerca de la gente. Y en eso también, dado que hemos hablado bastante un poco de lo transgresor o cómo Francisco I ha roto un poco con ciertas estructuras tradicionales de la Iglesia, ¿en eso también marca la diferencia en hacer de que Juan XXIII sea santo el día de mañana, saltándose un poco esta comprobación del segundo milagro? Mira, no, porque en el fondo está estipulado en el derecho que existe esta cláusula, o sea, podría haber sido utilizada antes. Y en el caso de Juan Pablo II, que se hace mucho más ágil el proceso, porque tú sabes que para poder iniciar un proceso formal tú tienes que esperar 5 años para presentarlo, y un máximo de 50. Entonces, hay una cláusula que permite agilizar este proceso si es que hay condiciones distintas. ¿Qué pasó? No es solo Juan Pablo II,
sino que esta cláusula o esta forma más rápida fue aplicada también con la Madre Teresa de Calcuta y con la Lucía, la vidente de Fátima. Perfecto. O sea, ¿por qué? Porque hay un contexto mediático que ya ha hecho pública la figura. La Madre Teresa, Lucía, Juan Pablo II ya han sido conocidos por todo el mundo, su pensamiento se conoce a través de los escritos, del testimonio, sus palabras, entonces no es necesario esperar 5 años para recabar información porque ya la tenemos. Entonces, más que ser de ruptura, te diría que es un tema ya de globalización, que ya nosotros ya conocemos los testimonios, no necesitamos estudiarlos. Ahora, cuando hablamos de, sobre todo para tal vez las personas que no son católicos o tienen mayor cercanía con estos temas, me gustaría un poco que explicaras tú cómo se hace esta comprobación de los milagros, porque finalmente ahí también se acude a la ciencia. Exacto. Y cómo se da entonces, cómo se mezcla el tema de la fe, de las creencias, versus la comprobación científica de estos milagros. Mira, efectivamente se utiliza este recurso de una comprobación científica para avalar que en cualquier perspectiva esta presencia o esta intercesión del santo, en este caso ya Juan Pablo II o Juan XXIII, es efectiva, es concreta, porque si no se podría cuestionar y decir esta es solamente algo espiritual, algo que creen algunos, sino que tiene que ser una presencia real y concreta. ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer? Ayudándonos también de la ciencia. No hay diferencia, no hay oposición, sino que se trata de establecer un diálogo, decir, mira, hay elementos espirituales, hay elementos teológicos, hay elementos científicos que dicen que ahí hay una presencia distinta, una mediación distinta. Que finalmente tal vez no hay una explicación tal vez tan lógica en resolver ciertas situaciones que tienen que ver muchas veces con ciertas sanaciones de personas que padecían alguna enfermedad más grave, claro, y tienen una recuperación muy rápida que claro, se podría considerar un milagro, ¿no? Claro, científico, o sea, hay un comité de, bueno, varía, pero puede ser entre 7 y 9 médicos, y también hay un comité de 7 y 9 teólogos, o sea, se analiza teológicamente lo escrito, los miembros del comité tienen que estar todos de acuerdo, y lo mismo pasa con la junta de médicos, o sea, distintos médicos, distintos lugares, y que no estén relacionados con el caso, lo estudian y ven que médicamente es imposible una sanación, o sea, la ciencia no tiene respuesta para esto. Perfecto. Javi, hablemos un poco de las trayectorias o algunas definiciones de quiénes van a ser santos en el día de mañana. Bueno, Juan Pablo II obviamente tenemos mayor cercanía, vino a nuestro país, tenía bastante relación con Latinoamérica en particular, y se habla de un papa muy carismático, que además también tenía, podríamos decir, esta cosa de estar constantemente rezando, de apegarse mucho también a ciertas reglas de la Iglesia. Y el caso de Juan XXIII, claro, el Concilio Vaticano II lo marca. Me gustaría que tú nos comentaras por qué es tan importante que estos dos hombres sean declarados santos y qué significancias tiene esto, tanto en Juan XXIII como en Juan Pablo II. Sí, mira, yo la figura de Juan XXIII la asocio bastante a Francisco, o sea, son dos papas que están pendientes de la sensibilidad de lo cotidiano. Son capaces de mirar la realidad directamente y ocuparse de los problemas concretos del día a día de la gente. Juan XXIII se destacó dentro de su magisterio o su escrito por ser promotor de la paz cuando escribe su Pacem in Terris, o también cuando se preocupa de que la Iglesia sea madre y maestra, Mater et Magistra, que también proclama. Entonces, él quiere que la Iglesia sea un agente propositivo, positivo, de cambio, y no que sea una iglesia de estructura, de jerarquía. Entonces, yo creo que en este consistorio Francisco ve necesario que sea declarado santo Juan XXIII en conjunto con Juan Pablo II, porque ambos muestran esta faceta más dinámica y más viva y cercana de la Iglesia. Juan Pablo II fue el papa que más viajó y más recorrió el mundo, con el cual se encontró más veces. Creo que son 20 millones de personas que se estima que pudieron verlo. Entonces, Javi, tú comentabas un tema que tiene que ver con que finalmente la rapidez de esta canonización obedece también a una situación de globalización mediática, etcétera. Y también por algunos podría ser tomado como una respuesta a las situaciones difíciles que ha enfrentado la Iglesia durante estos últimos años. Estamos hablando de las acusaciones de casos de pedofilia. Muchos también tienen ciertos cuestionamientos a la figura de Juan Pablo II porque señalan que fue finalmente una persona que no dio mayor apertura a la investigación en estos temas. ¿Qué te parece a ti estas voces más bien críticas respecto a lo que se podría dar en el día de mañana
y que algunos creen que es más bien una respuesta a la situación de crisis que vive la Iglesia. Claro. Mira, en el ámbito público efectivamente no se sabe que Juan Pablo II haya intervenido o haya investigado estas situaciones. Pero en el ámbito privado, o sea, las investigaciones tanto de los abusos sexuales, especialmente en Alemania y en otras partes de Europa, y las acusaciones contra Maciel comenzaron con el pontificado de Juan Pablo II, de forma privada, porque todavía no había una sentencia, entonces no se podía hacer público. Entonces, la gente que no conoce esos procesos privados piensa que recién a partir de Francisco se empieza, de Benedicto XVI se empieza a investigar, y no es así. La investigación se hace pública en el pontificado de Benedicto. Entonces, ahí tú podrías decir, no es para contradecir o acallar esas voces, sino que es simplemente una ratificación de que efectivamente Juan Pablo II abrió un proceso, aunque algunos estén en desacuerdo, pero las fuentes más cercanas a él, ya sea su biógrafo, amigos y otros que trabajaron con él, dan cuenta de que fue así, y hay documentos que también prueban que Juan Pablo II abrió las investigaciones. O sea, no se quedó tranquilo y dijo, bueno, dejemos que otro lo haga. No, él lo asumió y lo comenzó de forma privada, porque era muy imprudente hacerlo público si no tenía aún en ese tiempo certeza de que fuera o no fuera. Perfecto. Javi Bello, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar estos temas, y también te hago la invitación a ti y a todas las personas que nos acompañan a esta hora, que mañana, recuérdenlo, a partir de las 4 vamos a estar con una transmisión especial respecto a la santificación de Juan Pablo II y también de Juan XXIII. Y ahora los invito a una pausa, ya viene Actualidad Central.